Muy buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. El tema que vamos a abarcar hoy, autoestima. Señor director, los títulos, por favor. Bueno, queridos amigos, como bien les dije, estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. Y hoy muy contenta porque tengo a mi compañero aquí, al padre Gustavo Ercolino, que está nuevamente con nosotros. Realmente es una alegría, padre, que esté compartiendo este Dialogando de siempre. ¿Qué tal, Adriana? Muy bien. Yo la verdad muy contento también para todos nuestros queridos televidentes, amigos de siempre, la paz del Señor en sus corazones y sus hogares. Y sí, reencontrarnos después de un tiempo para profundizar estos temas que tanto bien nos hace y que yo creo que vale la pena detenernos un poco, como siempre lo digo, para prestar la atención a eso que a veces pasa tan desapercibido, ¿no? O es tan en apariencia común, pero que tiene una raíz profunda de la cual derivan, ¿no? Muchos acontecimientos personales y sociales que determinan la felicidad. Exacto. Por eso, como bien les dijimos, autoestima, el tema que vamos a tratar hoy. Padre, autoestima desde la fe, vamos a verlo un poquito. Sí, está muy bien que hagamos la diferenciación, porque bueno, los distintos enfoques, si bien van a llegar a un punto en común, son importantes, ¿no? Yo diría, desde la fe me parece que hay que partir del gran mandamiento de Jesús, ¿no? Para que entrar un poco en contexto evangélico, ¿no? Cuando el escriba se acerca a Jesús para preguntarle, Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? El primero y el principal, ¿no? Ante tantos mandamientos y preceptos que los judíos en la época de Jesús tenían, ¿no? Derivados del decálogo de Moisés, Jesús dice, escucha Israel, ¿no? Como diciendo, presten atención porque esto es fundamental y de aquí parte todo. El mandamiento es este: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu vitalidad. Y el segundo igual al primero, no hay diferencia entre uno y otro. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este a ti mismo no es un detalle menor, al contrario. ¿Cuál es el primer prójimo que tenemos? Si nos ponemos a pensar. Uno mismo. Uno es prójimo de uno, porque el más cercano que yo tengo es a mí mismo y al Dios que vive en mí. Si uno no se ama o no se quiere bien, no puede amar y querer bien a los demás. Ese es el punto, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo entendemos esto de amarnos? ¿Qué nos pide? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿A qué amor se refiere Dios en definitiva? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? Bueno, cuando hablamos de mandamientos, partimos de esa base, no hablamos de actitudes despóticas de un Dios que porque es Dios manda y baja línea y no te queda otra que cumplir. Exacto. Al contrario, es más bien una revelación de amor. Cuando Dios nos da un mandamiento, nos muestra un camino de liberación, de plenitud y de verdadera felicidad. Cumplir los mandamientos, en definitiva, es eso, que lleva un camino, sí, que lleva una disciplina y que sobre todo lleva una comunión con Él. Exacto. El amor genuino, al cual entonces se refiere Jesús, al Padre, a uno mismo y al prójimo, es un amor que viene de Dios. El hombre en sí no está capacitado para amar. Si hablamos de un amor humano, obviamente que limitamos al amor a algo que realmente no es. El amor humano serían sentimientos, afectos, pulsiones propias del hombre, ¿no es cierto?, que a veces se reducen a lo pasional o a lo meramente afectivo. En cambio, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de una potencia
muy poderosa y sobrenatural, por medio de la cual el mismo Dios creó todas las cosas. Dios crea por amor, esa fuerza que es propia de Dios. Por eso a Dios decimos, ¿cómo lo podemos a Dios definir? Y Dios es amor. ¿Y cómo se define el amor divino? Y se define así, como Dios mismo. No tiene una definición literal, podríamos de llamarlo. Entonces, Dios nos crea por amor, Dios nos hace hijos por amor, Dios nos redime por amor a través del Hijo Jesucristo, y Dios nos capacita porque llena nuestra vida de su amor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros amarlo a Él con el amor con el cual Él nos ama, y amar al prójimo y a uno mismo con ese mismo amor. Entonces, madurando y descubriendo esa fuerza sobrenatural que reside en nosotros, es decir, la misma presencia de Dios en nosotros, ahí es donde nosotros podemos avanzar, y ahí es donde nosotros podemos llegar a la plenitud de este amor y de esta autoestima legítima. Exacto. Es lo que decíamos, que si no tenemos nosotros y no sentimos ese amor, no lo vamos a poder brindar a los demás. Exactamente. Y en esto es importante pensar en cosas muy concretas. El hombre vive las crisis de la vida, las crisis que son propias de las etapas. Crisis es crecimiento, es enfrentar el camino cotidiano, las luces, las sombras, el reencuentro con uno mismo, la propia realidad, la propia historia personal cargada de heridas, de luces y sombras. Bueno, toda esa conjunción humana es lo que hace al misterio del hombre, que somos cada uno de nosotros, y cada uno carga con su propia realidad. Hay que asumirla, esa propia realidad, hay que conocerla, esa propia realidad, y hay que asumirla desde el amor para poder lograr amar y perdonar aquello que realmente uno tiene que perdonar en la vida, y poder planificar lo bueno para llevarlo realmente a potenciarlo de una manera extraordinaria. Entonces, ante un acontecimiento determinado, por ejemplo, una agresión recibida, una ofensa recibida, donde a veces nosotros solemos cerrar el corazón y decir, me hizo un daño tan grande, no lo puedo perdonar. Sin embargo, Dios nos está invitando a amar al prójimo y a perdonar al prójimo, como Dios nos perdonó. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, ahí hay que recurrir a esto que venimos diciendo, al punto de partida, a la esencia del amor. Señor, dame la gracia de poder amar con el amor que vos me amás a mí. Dame la gracia de poder perdonar con el mismo perdón misericordioso con el cual vos me perdonás a mí. Es decir, que yo sea un instrumento de tu amor y de tu perdón, de tu misericordia y de todo lo que deriva de eso hacia los demás y hacia uno mismo. Por eso es bueno, pero qué bueno poder lograrlo eso, ¿no? Pero lamentablemente el ser humano le pasa lo siguiente. Yo digo porque seguramente a mucha gente le debe pasar esto con la autoestima, ¿no es cierto? Nos agreden o nos maltratan, y nuestra autoestima es como que decae, y ahí nos agarra toda clase de bicho, por decirlo así, depresión, claro. Y nos vamos cayendo de a poco, y esos están atentando con nuestra autoestima, porque no tenemos esa firmeza, como mencionaba usted, del amor de Dios. Eso se logra en una experiencia de encuentro con Dios. No se puede realmente vivir esto, llevar a plenitud esto que vos bien haces referencia, si nosotros no tenemos previamente una experiencia del amor de Dios a través de la intimidad con Dios. Exacto. La intimidad con Dios se hace en la oración, y Jesús sigue siempre dándonos el ejemplo básico a todo esto. Jesús, aún siendo en su vida terrena, en su vida histórica, Él se iba a rezar y pasaba noches enteras en oración, en encuentro personal, íntimo con su Padre. Y ahí se reencontraba, por decirlo de alguna manera, con ese Dios Padre y ese Dios Espíritu que forman una única realidad divina, ¿no? Como que Jesús cuando se iba a rezar, era como que volvía de alguna manera a tener un espacio de cielo de donde Él había descendido, y luego volvía nuevamente al encuentro para llevar adelante la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a parar un poco la pelota, a tratar de buscar un espacio de silencio y soledad cotidiano. Cada uno en su casa tendrá que hacerse su propio oratorio, y no para eso habrá que construir cosas raras, sino buscarse ese rinconcito de intimidad con Dios. Y alejándonos, y es un desafío, del mundanal ruido, tanto interno de la casa como externo, ¿no? Allí, en el silencio, tomar conciencia de que Dios está conmigo y que yo estoy con Él, que a Dios le intereso,
que para Dios valgo mucho, que Dios no me creó por casualidad, que mi vida no es un azar, sino es un deseo del amor de Dios, es una decisión de Dios. Y Dios, cuando toma una decisión de amor, no se echa atrás, no se arrepiente, no tiene marcha atrás. Nosotros los hombres somos, vamos y venimos, somos ambivalentes. Dios no. Dios es un presente continuo y un sí incondicional. Lo tenemos que creer y estar seguro de eso para poder ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Porque nos cuesta Claro. muchas veces eso, ponerlo en práctica porque no lo creemos que es así. Es un tema de fe. Es un tema de fe, que también es un don. Fíjense ustedes que las tres virtudes teologales, como las conocemos, ¿no? Desde la teología clásica, la fe, la esperanza y el amor, son virtudes que vienen directamente de Dios y son infundidas en el alma del hombre desde el día del bautismo y para siempre. Entonces están en nosotros, pero requieren de nosotros obviamente una adhesión, es decir, un desarrollo. Es un don, pero exige una tarea, una respuesta libre. Entonces, desarrollar la fe es, bueno, ir al encuentro de aquel a quien yo tengo fe. Con la fe que tengo, sí, con esa experiencia de fe que tengo, que puede ser a veces mucho más fervorosa que en otros momentos. Sí. Pero no importa. Puede tener altibajos también. Exactamente. La fe no pasa por los sentimientos. Exacto. O sea, obviamente, si se quiere, pasa por ahí. Pero no es el origen de la fe el sentimiento. Yo puedo estar en un momento de mucha depresión o de mucha angustia por situaciones legítimas de la vida y eso no quiere decir que no tenga fe. Exacto, la fe tiene que estar en todo momento. Exacto, es sí, algo que sí. Inamovible, que tiene que estar. Está convencido de que está. Convencete de que está. Entonces yo, Señor, me voy al encuentro contigo con la fe que tengo. Yo siempre cuento esta anécdota muy breve que haciendo ejercicios espirituales hace varios años con un sacerdote jesuita, un hombre mayor, el padre Horacio, a quien recuerdo mucho, ¿no? Un día haciendo ejercicios y charlando con él en una plática espiritual, contando las experiencias que iba yo viviendo en los ejercicios espirituales, sí. Yo le decía, Padre, yo noto que tengo poca fe y le pido a Dios que me aumente la fe. O sea, que vos tenés fe, exacto. Tengo fe, tenemos fe, usemos la que tenemos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios, para ir al encuentro de Dios. A veces aunque sea a la rastra, pero vamos al encuentro de Dios. Como dice Santa Teresa, ¿no? Podemos tener un dedalito de fe o podemos tener una fe inmensa, pero esa fe es inamovible, es la que tenemos y es la que tenemos que seguir adelante con eso, ¿no es cierto? Porque es la que nos pone en presencia de Dios. Exacto. Sea la que nos mucha lleva. O sea, muchos tienen mucha capacidad para tener muchísima fe y otros tienen menos capacidad. Eso no quiere decir que sea mejor o mayor. ¿No es cierto? Por supuesto que no. Y de ahí, Adriana, amigos, dejar en ese encuentro personal con Dios, dejar fluir el amor que está. Exacto. San Agustín, en las confesiones, él llega a un momento de su vida donde realmente confiesa lo que significó el encuentro con Dios después de buscarlo por todos lados y dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba por 1000 caminos y en ninguno te encontré, hasta que me di cuenta que siempre estuviste cerca mío, porque estuviste y estás vivo en mi corazón. Bien. Entonces, ahí está el punto, claro. Ese es el secreto. Dios está vivo en tu corazón. El tema es saberlo descubrir, ir al corazón. No ir a las montañas, no mirar al cielo demasiado, no buscar. Dios está en tu corazón. Y en ese encuentro íntimo y personal del silencio reflexivo, de la soledad íntima con Él, hay dejar fluir. Dios no necesita que le hablemos demasiado. Hay distintos tipos de oración. El tema de hoy no es la oración, pero necesitamos abarcarlo igual, exacto, de alguna manera, para llegar a esto, ¿no es cierto? A donde queremos llegar. Entonces, el punto está acá. Cuando me pongo en presencia de Dios, tengo que dejar fluir ese amor que está en mí. Lo tengo que dejar a Dios ser Dios. No tanto exponerle mis problemas, sino dejarlo. Él quiere hablarme, Él quiere manifestarme, Él quiere amarme. Date la oportunidad de dejarte amar por Dios. No te le escapes a Dios. Antes de pasar al obispo, lo que está hablando usted, ¿no es cierto? Y tener la seguridad que si tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, volviendo al tema que tratamos hoy, la autoestima tiene que estar elevada, bien elevada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Eso es, una cosa lleva a la otra. Nada ni nadie nos las va a poder tirar abajo. Exactamente. Sí. Lo interrumpo unos minutitos, padre, y vamos a pasar, como todas las semanas, a la reflexión de nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasi. Queridos hermanos, es un tema interesante lo que estamos tratando, es el tema de la autoestima. Y claro que evidentemente uno puede tener, digamos, desde qué punto, de qué óptica uno puede mirar.
la autoestima uno puede mirarse de uno mismo, uno tiene que valorarse desde el punto de vista psicológico, humano, afectivo, social, vincular, pero también algo, digamos, que es una mirada más profunda, que es la mirada de Dios, ¿no? De la fe, cómo nosotros tenemos que ser estimados. Entonces vamos al punto de vista de lo que es lo psicológico y lo social, lo humano. La estima, la autoestima es que uno tiene que quererse a uno mismo. Si uno no se quiere, difícilmente pueda querer a los demás. El centro de la evaluación siempre reside en uno, no reside en la opinión de los demás. Porque si uno las cosas no las tiene claras, si no tiene personalidad o no se estima, son los otros que gravitan y los otros que deciden y nos van llevando según un accionar mediático de todas las cosas. Por eso creo que uno tiene que llegar a quererse, y esto es una especie de arte, ¿no? Es un camino que uno tiene que realizar, porque muchas veces en la vida nosotros aprendemos cosas, nos desarrollamos, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos, y eso es estimarse, quererse, apreciarse, ser bueno con uno mismo. Había una hermana, cuando yo estudiaba teología moral allá en la Gregoriana en Roma, que decía, para poder hacer apostolado, para poder abrirse a los demás, para poder, digamos, brindar caridad a los otros, no hay que olvidarse de uno mismo, porque si uno se olvida de uno mismo, difícilmente pueda llegar a los demás. Entonces, caminar bien, estar bien, tener una buena postura, fundamentalmente es estimarse, una estima que no es el egoísmo cultual de la propia persona, que se quiere, que se mira al espejo y que dice qué lindo, que esto, que lo otro. Estimarse significa valorarse que uno vale en serio, ¿no? Entonces, creo que no hay que olvidarse, y además, desde el punto de vista creyente o religioso, uno tiene que amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Pero si nosotros no logramos amarnos a uno mismo, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Por eso es importante saber que el dato más cercano a Dios en nosotros es nuestra propia conciencia y nuestra propia estima. Así como Dios nos ama, también nosotros tenemos que sabernos amar para poder brindarnos, para poder darnos, para poder servir en serio a los demás. Es una tarea, es un trabajo espiritual, pero que vale la pena hacerlo, porque cuando uno logra encajar, yo diría, las piezas que esta vez están tan sueltas, cuando uno logra, hay una especie de clic, de cambio, ¿no? Cambio sustancial, cambio profundo, para que uno pueda mejorar su calidad de vida, no tanto en lo que hace, sino fundamentalmente en lo que es. Si Dios me ama, yo tengo que saberme amar y tengo que poder amar con ese amor a mis hermanos. Entonces, no estemos tan pendientes de los resultados de los otros, del aplauso, del consentimiento, de la aprobación o del rechazo, sino que uno tiene que seguir siendo, digamos, residiendo en sí misma esa evaluación personal, que es uno que tiene que tener criterios para decidir sobre su vida y decidir sobre la relación con los demás. Quiérase un poco más. Quiérase un poco más. Y va a ver que la vida realmente es más serena, es más feliz y es más brillante. Se lo deseo de todo corazón y que sigan reflexionando con estos pensamientos.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en este dialogando con este tema que estamos abarcando hoy, autoestima. Padre, desde lo terrenal, por decirlo así, ¿no? La autoestima que producen los seres humanos, cuando de repente nos dicen algo y nos dejan mal, nos dejan tirados. ¿Por qué dejamos que suceda eso en nosotros? Yo creo que esto responde a lo que podríamos llamar las heridas interiores, que son históricas en cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta que desde el mismo momento de nuestra concepción, todo el periodo de nuestra gestación, el parto, y los primeros años de vida especialmente, ¿no? Y ahí no se limitan, pero especialmente allí, vamos por una cuestión cultural, de educación, de experiencias con el otro, recibiendo heridas. Y no heridas, digamos, porque nos han maltratado, en algunos casos se ha dado, obviamente, ni hablar de chicos abandonados, o de chicos abusados, o de chicos no deseados, todo eso influye. Pero si vamos desde el punto de vista de lo normal, como padres, todos hacemos por nuestros hijos lo mejor, pero sin embargo, obviamente, nadie es perfecto a la hora de educar a los hijos y cometemos nuestros errores, o depende de la sensibilidad de cada uno, es como nos tomamos determinadas cosas que nos dicen o determinados mandatos que nos imponen. Todo eso va generando heridas que si en determinado momento de la vida no se empiezan a llamar por su nombre y no se llega al fondo de ellas para poder sanarlas, van generando en el presente ciertos condicionamientos, tales como estos que vos haces referencia, ¿no? Me dijeron algo y me hiere, claro, ¿no? Me lastima, estoy muy susceptible. No solo me lastima, sino después quedo mal y quedo depresivo y no puedo realizar las cosas que pensaba hacer. En eso también, por ejemplo, aparece la culpa. Exacto, exacto. Me siento culpable por todo, o vivimos siempre o nos echamos la afuera. Culpa de todo. Nos hacemos cargo excesivamente de un montón de situaciones. El tema del deber ser. Vivo y no disfruto de lo que hago porque tengo que hacer, o sea, como que es más importante el hacer, porque tengo que hacer y cumplir y no puedo hacer de otra manera, que el ser. Exacto. Entonces nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, para vivir permanentemente hacia afuera. Y en muchos casos, cuando de chicos fuimos descalificados, no hemos tenido una figura paterna o materna protagónica que nos transmitió afecto y que nos alentó, muchas veces entonces esto hace que en este presente busquemos en aquellos que serían la proyección de nuestros padres, bueno, esto que nuestros padres no nos dieron, por ejemplo, el reconocimiento, que nos den nos tengan en cuenta, que nos den la razón. No podemos soportar un no, no podemos soportar una negativa, cualquier cosita nos lastima y volvemos al tema de la culpa, que hoy, pero casi el 99% de la gente viene acarreando culpas. Que la mayoría de los casos, no después vamos a escuchar a gente más versada en el tema desde el punto de vista de lo psicológico, pero la mayoría de las personas obviamente venimos acarreando culpas, y que el que se siente culpable se boicotea su felicidad porque inconscientemente se dice no merecer ser feliz. Exacto, e inclusive se la transmiten a sus hijos. También. ¿Qué pasa con el bullying que tanto hay con los chicos? ¿No es cierto? Que se agreden. Eso es falta autoestima también de ellos, o una alta autoestima que en relación, como mencionábamos antes, padre, una alta autoestima quizás es porque se sienten también disminuidos y quieren con su agresión demostrar que no es así. Son mecanismos de defensa, exacto, ¿no? Que a veces se implementan justamente para eso, para defendernos, para mostrar, ¿no? Como una coraza de que yo puedo, de que hasta aquí llegan, y de que con mi agresión o mi forma de ser violenta o del corte definitivo de determinados diálogos. Le pasa mucho en el diálogo de los adolescentes con los padres, ¿no? Cuando llegan a determinados temas y los padres quieren avanzar en determinadas situaciones a través de los límites, muchos adolescentes son de cortar, bueno, y te dejan hablando solo, te dan media vuelta y bueno, y que Dios te ayude, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa, también propios de una sociedad como la que estamos viviendo, y una sociedad inmersa que cada vez es más individualista, que cada vez presenta más antivalores, que es el vivir el momento, aquí, el esto, sin tener una proyección de futuro y sin hacerme responsable.
los jóvenes hoy en general se creen siempre con derechos y nunca con obligaciones. Los padres tienen la obligación de, y los jóvenes solamente tienen los derechos de, en el caso de los adolescentes, por ejemplo. Es un tema muy amplio, muy variado. Y tenemos nosotros en Lo Social una psicóloga que va a hablar de estos temas. Buenísimo, buenísimo, por supuesto. ¿Le parece que la pasemos a ver, padre? Bárbaro, ¿cómo no? Señor director, por favor. Gracias, Adriana. Y acá continuamos con este tema de la autoestima, que es un tema que nos toca a todos de alguna manera, ¿no? La autoestima podemos decir que tiene que ver con un balance entre lo que son el alcance de las metas o no que nos propongamos y por otro lado la valoración que tienen los demás con respecto a uno. Con respecto a este balance tenemos como efecto o como resultado la autoestima, ¿sí? Que en general todos sabemos que tiene que ver con esto de cómo me veo, cómo me siento, cómo me valoro, ¿sí? En qué lugar estoy parado. Obviamente que nosotros no podemos estar todos los días igual. Tenemos nuestros altibajos, tenemos días en que nos levantamos con autoestima arriba, que sentimos que podemos hacer un montón de cosas, y hay días que estamos como con menos energía, con menos confianza, con más miedos. Y esos días, bueno, obviamente la autoestima no está igual, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta, nosotros no podemos estar siempre igual. Los días cambian y nosotros también cambiamos. Pero más allá de esto, cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo y esa imagen se va construyendo, como bien decía el padre Ercolino, a lo largo de los años. Cada uno de nosotros tiene una historia que es particular y que es singular, única e irrepetible. Y en esa historia hay marcas, ¿sí? Las marcas son recuerdos, son palabras, son sensaciones que cada uno de nosotros hemos vivido y que en base a eso se ha construido nuestra identidad. Y la identidad tiene mucho que ver con la autoestima, porque tiene que ver con quién soy, ¿sí? Y tiene que ver también mucho con tener conciencia sobre las propias capacidades, ¿sí? Vivimos en un mundo donde siempre se nos marca lo negativo, siempre se nos marca lo que está mal, lo que no podemos. Y no tanto se nos marca lo que sí. Entonces también está bueno esto de ser consciente, primero de las limitaciones que uno tiene, porque en la medida que uno es consciente de las limitaciones, también no se va a poner falsas expectativas o cosas que no pueda lograr. Y sí poner el acento en las cosas que sí puedo lograr, no solo por mis capacidades, sino por el contexto en el que estoy. Les pongo un ejemplo. Alguien quiere estudiar determinada carrera, pero en el lugar donde vive no se puede porque es una carrera ligada a determinada geografía. Entonces, o esa persona se muda a ese lugar o tiene que ver dentro de su lugar de residencia, de sus posibilidades, qué puede estudiar. En base a este balance de lo que yo puedo y de lo que no puedo, tengo que tratar de armar un proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida tiene que ver con el sentido que yo le doy a mi vida, la marca personal que le pongo, ¿sí? Muchas veces la gente llama y pide una consulta en psicología porque siente que no puede seguir adelante, siente que se traba, siente que hay cosas internas que le cuesta avanzar en aquello que se propone. O incluso a veces pasa que hay un vacío con respecto a hacia dónde ir, o hay una desorientación, ¿sí? Entonces es bueno pedir ayuda y es bueno poder ver un poco dónde estoy parado, cómo estoy con mi autoestima, si mi autoestima está baja, ¿por qué? ¿Qué es lo que está influyendo en mí? Algo que me interesa remarcar en este espacio es la parte social. Nosotros no tenemos que olvidarnos que estamos inmersos en un contexto, vivimos en un mundo que está cambiando permanentemente, donde hay muy pocas cosas que son estables. Todo va cambiando muy vertiginosamente y son muy pocas las cosas que permanecen. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nos acomodamos es como una tabla de surf en medio de las olas. Uno tiene que surfear, tiene que tratar de mantener ese equilibrio en medio de tanto movimiento. Así es un poco como estamos viviendo.
quiero marcar algunos puntos de la sociedad de hoy que nos juegan en contra de nuestra autoestima y que tenemos que tenerlos en cuenta para poder pararnos de otra manera y no caer presa de estas cuestiones. Uno de los puntos es una sociedad donde se privilegia el tener sobre el ser, ¿sí? Donde somos en tanto consumimos, somos en cuanto tenemos ese objeto de consumo. Inclusive si escuchamos las estadísticas que se escuchan muchas veces en las noticias, el consumo bajó, el consumo subió, en este Día de la Madre hubo más ventas, hubo menos ventas, y nosotros somos parte de ese numerito, de ese porcentaje de alguien que consume más o consume menos. Este es un gran peligro de nuestra época. Si nosotros realmente ponemos nuestra autoestima en lo que podemos comprar o en lo que podemos consumir, realmente vamos al fracaso, ¿sí? Porque está muy bien poder acceder a distintos objetos, está muy bien la tecnología, esto nos brinda bienestar y confort, pero no nos brinda la felicidad, si eso es lo único a lo que nosotros aspiramos. Porque el peligro no es solamente caer en ese vacío donde los objetos no logran hacerme feliz, porque el deseo cambia permanentemente. Entonces hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, inclusive tengo lo que quiero, lo logré comprar, pero ¿qué pasa? Sale otra cosa nueva y eso pasa a ser viejo. Entonces es imposible estar feliz a partir de los objetos solamente, ¿sí? Otra de las cosas que quiero mencionar es que esto nos vuelve esclavos, ¿sí? Y también el ser humano se transforma en un objeto de consumo. En esta sociedad materialista e individualista, si entramos en esta vorágine, nosotros también pasamos a ser objetos de consumo, ¿sí? Quiero mencionar, por ejemplo, las personas que consumen drogas, quiero mencionar la trata, el tráfico de personas. Ahí se nota muchísimo donde el hombre pasa a un lugar de objeto. Un objeto de mercancía, un objeto de consumo, un objeto más de consumo. Entonces, tenemos una sociedad donde hay muchos peligros y donde tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas cuestiones del materialismo, del relativismo, ¿sí? El mayor peligro es cuando el ser humano pierde el sentido de trascendencia, ¿sí? Cuando pierde la fe, cuando el hombre rompe su relación con Dios y se queda solo en su propia, girando alrededor de su propio eje, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de muchas falsas religiones o ideologías donde incitan al hombre a encontrar esa deidad o esa espiritualidad solamente en su interioridad. En esto de poner la mente en blanco, en esto de a través de ciertas técnicas que obviamente se compran porque también es un objeto de consumo, es algo a consumir, y bueno, esto lo que hace es que uno corte la relación con Dios, uno corta esa relación con la trascendencia y se queda solo con su propia humanidad y vacío, porque allí no va a encontrar eso que busca. Algo que quiero mencionar para terminar es que las personas que tienen fe tienen muy buenos resultados en los tratamientos, más allá de la gravedad del cuadro o de la patología que presenten. Y las personas que no tienen fe en nada son aquellas que, bajo esa poca expectativa, los tratamientos se cortan, no se terminan o no tienen un buen resultado. Y qué mejor si esa persona tiene una fe en Dios. Este camino espiritual va a acompañar el camino del tratamiento. Gracias. Hemos escuchado a María José Arechaga, ella es la psicóloga del programa y bueno, nos habló un poquito cómo revalorizar nuestra fe sobre este tema de la autoestima, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ella hacía referencia de una manera muy puntual y muy prolija sobre la importancia que es la fe, ¿no? Distinto es un paciente sin fe a la hora del tratamiento, la terapia, y distinto es un paciente con fe. Porque cuando hay una mirada sobrenatural de la vida, las cosas pueden encontrar un cauce mucho más claro,
para poder evacuar y poder liberar esas angustias y esto que genera justamente la baja autoestima. Y como bien mencionaba, no todas las fobias, todos los miedos que se generan también por la baja autoestima, porque suceden por eso, los miedos y la fobia es porque se tiene miedo y uno considera que no es capaz de poder salir adelante o salir cuando uno tiene esas depresiones y esas fobias. Claro, eso es producto, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las heridas esas viejas del pasado. Yo quisiera redondear un poquito, como para dejar a nuestros queridos televidentes tal vez algún elemento espiritual que pueden practicar y que puede ser muy beneficioso, pero que implica también, y esto lo aconsejo, tener un acompañamiento espiritual. Es decir, buscar un sacerdote amigo, de confianza, que puede ser tu párroco, o alguien realmente que esté bien preparado en lo que es la vida espiritual, con experiencia, para que nos acompañe en esto de la sanación interior. La sanación interior justamente consiste en ¿qué? En ir a ese rinconcito, como decíamos hoy, de la soledad y del silencio para el encuentro con ese Dios vivo y verdadero que está en mi corazón, y allí preguntarle al Señor, sobre todo cuando empezamos a experimentar estos síntomas de la baja autoestima, en cualquiera sea la dimensión que se presente, y decirle: Señor, mostrame las heridas, cuáles son mis heridas que yo realmente tengo que descubrir de mi pasado y que todavía están abiertas. Mostrame de qué se trata esa herida, cómo se produjo, quién me la produjo. Y van a notar que detrás de toda herida, o junto con toda herida, para lograr una sanación, hay una necesidad inminente de perdón. Cuando nosotros podemos perdonar por la herida recibida, sea a nuestros padres, sea a nuestros hermanos, sea a quien sea, nos liberamos. Nosotros podemos, por el perdón, exactamente encontrar el paso primero y fundamental de la sanación. El perdón puede ir por 3 niveles, depende de la herida. Perdón a un tercero, que como decíamos puede ser nuestros padres, porque nos marcaron líneas muy duras, muy exigentes, o porque en determinado momento de la vida nos abandonaron. Yo les voy a contar un breve ejemplo de un caso que atendí en algún momento sobre lo que es las heridas, ¿no? Y cómo cuando no están sanas, cómo determinan el presente de un adulto. Esta persona me contaba lo siguiente: venía experimentando experiencias de soledad, no podía estar solo y tenía miedo al abandono, pero terror al abandono. De hecho, con tal de no estar solo, muchas veces se complicaba la vida buscando hasta compañeros o parejas que terminaban complicando la vida. Más la vida, sí. Todo era ¿para qué? Para tapar esa ausencia y ese por favor no me dejen solo. Cuando uno empezó a trabajar desde la oración y desde la sanación interior, pidiéndole al Señor justamente esa luz, en un momento de oración ella sintió una emoción y recordó que cuando tenía apenas más o menos 4 años, su mamá estaba en su casa, ¿no es cierto? Ella vivía con su mamá y con el resto de la familia, siempre estaba en casa y ella estaba durmiendo. Todos los días cuando se levantaba a media mañana decía mamá, y mamá inmediatamente dejaba lo que estaba haciendo para venir a levantarla, ponerle, sacar el pijamita, ponerle la ropita, hacerle el desayuno. Un día mamá dijo: tengo que ir a hacer un mandado, y se fue. Mientras la nena duerme, me voy a hacer el mandado, y se fue a la panadería, a la carnicería. En ese momento la nena se despierta y claro, mamá no respondió. ¿Dónde está mamá? Se levantó, la buscó por todos lados, entró en una crisis de llanto, de desesperación. Mamá me dejó, me abandonó. Hasta inclusive salió a la puerta de calle, contaba ella, y le venía en el recuerdo. Estamos hablando de una persona adulta que se remitió a los 4 años, hasta ahí el Señor le mostró. Y que el vecino salió porque la escuchaba, dijo: bueno, calmate, ya va a llegar mamá. Y así, al rato llega mamá. Y mamá la ve llorando: ¿qué te pasó? Mamá, me dejaste. Bueno, eso que fue un simple, entre comillas, descuido de una mamá que se voy a comprar el pan, aprovecho que la nena está durmiendo, voy y vengo, y que fue así, significó para esta nena que se despertó en ausencia de su madre una herida que después, hasta no haber sido sanada, desde el momento en que ocurrió, generó un montón de temor. Inclusive decía, cuando yo hice mis primeros campamentos, ya siendo preadolescente, la pasaba bárbaro, pero a la noche me despertaba y pensaba: ¿y si yo estoy acá
y en mi casa aprovechan la ocasión para irse y yo llego y no encuentro a nadie. O sea, lo que es una experiencia de abandono de una criatura. Y un abandono cómo la dejó involuntario. marcada y la herida que marcó en ella. Imagínense ustedes la cantidad de chicos abandonados que hay hoy, y que abandonados literalmente por los padres, no con un accidente como el que estamos contando, que le tocó a esta hermana con la cual conversábamos y hacíamos. Abandonados también, no solo los que abandonan los hijos, sino abandonados estando los padres, porque los chicos hoy en día sufren abandono de los padres estando los padres trabajando, tanto sea porque están todo el día trabajando o porque no le dan la importancia y el valor que le tienen que dar a la familia y a los hijos se sienten con ese abandono. ¿Cómo esta persona entonces pudo revertir de alguna manera y sanar la herida? Bueno, volvió a la oración y le pidió al Señor la gracia del perdón. Y le dijo al Señor: Señor, en tu nombre yo perdono a mamá ese momento en que ella me abandonó. No fue algo adrede, pero sucedió. Y ese suceso generó en ella la herida. Esa herida que hoy, en este presente de adulta ya, le demandaba constantemente que no me abandonen. Y buscaba situaciones que justamente por no ser abandonada le complicaban la existencia. Entonces, cuando logró perdonar realmente a su madre ese abandono, y cuando logró entonces sanar la herida, ahí empezó a encontrar la paz. Y a vivir de una manera más libre. Y esto es una enseñanza para hacerlo en todos los momentos de la vida también. En todos los momentos. En todos, y en todas las edades. Es en la punta del ovillo, ¿no es cierto? Exacto. Esto puede pasar no solamente con un tercero, como es en el caso de esta hermana nuestra, que hablamos de la ausencia o el abandono de la mamá, sino también puede pasar con respecto a Dios. Situaciones de la vida tristes que a veces uno dice, se enoja con Dios. Claro, y sienten que Dios lo abandonó. Lo abandonó Dios, o ¿por qué Dios permitió esto? Claro. Entonces, también hay que hacer un ejercicio. Dios no se enoja cuando nosotros, no es un acto de soberbia perdonar a Dios, porque Dios comprende. Él sabe por qué permite las cosas, pero también sabe y es consciente que muchas cosas que Él permite en nuestra vida dejan heridas. Entonces, hay que hacer oración y a veces decir: Señor, te perdono porque permitiste determinada cosa que me sucedió. Y también en esto está el tercer índice de perdón, que es a uno mismo. Perdonarse a uno mismo, que tal vez es el más complicado. Yo creo que es el más difícil. Pero es importante tenerlo en cuenta. Perdonarnos, ¿por qué? Y bueno, porque Dios nos ama como somos. Perdonarnos, ¿qué implica? Aceptarnos como somos, aceptar nuestra historia, redimir nuestra historia, reconciliarnos con nuestra historia, valorarnos así como somos, porque muchas veces tenemos un montón de dones, de gracias, de carismas y de bendiciones que no nos damos cuenta y que nosotros terminamos de creer y descubrir porque estamos negativizados. Y hay que ponerse en positivo. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos es también un paso de elevación de la autoestima, porque Dios te ama como sos. Y cuando uno vuelve al punto de partida de la oración, deja fluir ese amor vivo de Dios en tu corazón, lo dejas salir para afuera. Dios quiere sacarlo, Dios quiere revelarlo, Dios quiere que lo sientas y se lo permitís en la oración y en la entrega, en el abandono. Uno ahí empieza realmente como a empezar a sentir un perfume espiritual en sí mismo. Y ese perfume espiritual es un poco aprender a ver la vida más en positivo. Exacto, esa fragancia es lo que cambia nuestra vida. Padre, ¿qué le parece? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Si vamos a pasar a lo que opina la gente en la calle sobre este tema de la autoestima. Señor director. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Su nombre? Fernando. ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿De dónde es? De Tierra del Fuego. Cuando alguien le dice algo que no le gusta o que lo hiere, ¿su autoestima se baja? No, creo que no. Ya quizás los años son los que nos dan la fuerza para verdaderamente para seguir adelante y no detenerse en mínimas cosas, ¿no? Creo que pasa por ahí. ¿Es justo y amable con usted mismo? Creo que no. A veces que no. ¿Y por qué no? Por una cuestión de que muchas veces a nivel de muchas cosas, de salud, que muchas veces uno le dicen que deje una cosa o que deje la otra y no lo hacemos. Verdaderamente no nos engañamos. Creo que pasa por ahí. Y no somos justos con nosotros mismos, ¿no? ¿En quién deposita su confianza? Creo que la confianza que uno deposita muchas veces es en la familia y si no es familia en hijos o en uno mismo, ¿no? Quizás muchas veces se cierra el panorama cuando uno es mucho más grande, ¿no? Y cuando uno va conociendo a la gente muchas veces
cuesta depositar la confianza, pero siempre se deposita en un amigo o en así mismo, en uno, ¿no? ¿Cómo hace para levantar su autoestima? Creo que la mejor manera es ver los valores que uno tiene alrededor de uno y que no hay que quejarse de tantas cosas que son mínimas muchas veces, que verdaderamente pasa por ahí. Hay muchas cosas que tenemos alrededor de nosotros que no nos damos cuenta, que podemos caminar, que podemos hablar. Hay gente que no lo puede hacer. Creo que pasa por ahí. Muchísimas gracias, Gracias a usted. desde el fin del mundo, por su opinión y su mensaje. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Su nombre? Alicia, ¿Cuántos años tiene? 64. ¿A qué se dedica? Bueno, tengo varias profesiones, pero en este momento soy dramaturga, escritora de teatro y actriz. ¡Ay, qué bien! Doy clases de italiano e inglés. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta actividad? Sí. Alicia, si alguna vez alguna persona le dice algo que no le gusta o que la hieren con palabras, ¿su autoestima se baja? No, mi autoestima no se baja, respondo. ¿Cómo hace para levantar su autoestima? Nunca la tengo baja ¿En quién deposita su confianza? en mi familia. ¿Es justa y amable con usted misma? Bueno, trato de serlo, sí, pero me doy más para los demás que para mí misma. ¿Y alguna vez ayudó a otra persona a levantar su autoestima? Sí, muchísimas veces, sí. ¿Y cómo lo hizo? Convenciéndola que valían mucho. Valorándolas, ayudándolas a valorarse. Muchísimas gracias. De nada. Rita Ciani, ¿Cuántos años tiene? 62, ¿A qué se dedica? ama de casa. Cuando alguien le dice algo que no le gusta o que la hiere, ¿su bajo estima se baja? Sí, bastante. ¿Todas las personas, cualquiera sea de ellas? Sí, cualquiera, porque soy muy sensible. ¿Qué hace para levantar su autoestima? Nada, lo que me dice me lo reservo, pero a la persona la respeto, la trato igual. ¿En quién deposita su confianza? En mí misma. Muchísimas gracias. No, de nada. Hemos escuchado a Luba Opeca con nuestro móvil de exterior sobre lo que opina la gente en la calle. Realmente hemos escuchado muchos testimonios valiosos sobre este tema. Valiosos y variados. Y variados, exacto. Padre, tenemos que ir cerrando el programa. Yo le agradezco nuevamente haber compartido este Dialogando, que lo extrañábamos, con sus reflexiones y siempre sus buenos consejos para Estoy muy todos. contento de haber vuelto realmente después de este impasse y agradecido porque realmente estar acá y compartir desde los medios de comunicación, como siempre lo digo, las cosas de Dios a mí en lo personal me gratifica y me hace mucho bien. Y es de la casa. Y es de la casa, por supuesto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando el programa. Lo va a hacer el Padre Ercolino con una oración, pero antes yo te quiero recordar el mail del programa, como bien lo sabés, va a salir a pie de pantalla, y nuestra página, si nos querés conocer un poquito más, es www.verdadijusticiatv.com.ar. Si nos querés mencionar algo o querés que toquemos algún tema en especial, también lo podés hacer a través de nuestro mail que sale a pie de pantalla y nuestro blog. Cada vez tenemos más medios para estar comunicados. Te agradezco infinitamente por estar todas las semanas allí del otro lado y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí en este Dialogando con Verdad y Justicia, y los dejo con la oración final que nos regala el Padre Gustavo Ercolino. Amigo, amiga, yo te invito a que le abras el corazón a Dios. Dios está en tu corazón y allí, desde allí, Él puede hacer en tu vida maravillas. Te propongo esta oración que quiero rezar por vos, por mí y por todos, para pedirle al Señor de la paz, al Señor de la vida, al Señor que nos quiere sanos y no enfermos, justamente esa sanación interior de la cual estamos hablando, para lograr querernos como Él nos quiere. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan turbaciones en mi corazón. Te ruego en especial
que cures a aquellos que son causa de pecado. Te pido que entres en mi vida, que me cures los traumas psíquicos que me han afectado en tierna edad y de aquellas heridas que me lo han provocado a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas. Los pongo todos bajo tu corazón de buen pastor. Te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que cuanto me ha sucedido nada me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas íntimas que son causa de enfermedades físicas. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Concédeme, Señor, la curación del dolor que me oprime por la muerte de las personas queridas, a que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Amén.